A lo largo de la historia, hemos sido testigos del ascenso y la caída de poderosas civilizaciones, cada una de las cuales ha dejado su huella en el mundo. Sin embargo, hay algunas civilizaciones que desaparecieron misteriosamente, dejándonos con la duda. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó con estas sociedades avanzadas que se desvanecieron sin dejar rastro? En el vídeo de hoy, vamos a desvelar las historias de 10 civilizaciones misteriosas que desaparecieron incluso antes de que se registrara la historia. Y en primer lugar, nos sumergiremos en el enigmático imperio de Tartaria. Top 1. El imperio olvidado de Tartaria. Tartaria fue antaño una tierra vasta y misteriosa, representada en mapas históricos desde el siglo XVI hasta el XIX, que se extendía por lo que hoy es Rusia, Mongolia, Kazajistán y partes de China. El imperio de Tartaria aparecía como un estado grande e independiente en varios mapas europeos y rusos, a veces incluso marcado como una entidad separada, distinta de los imperios circundantes. La escala de esta masa terrestre era nada menos que extraordinaria, con algunos mapas de la década de 1700 etiquetándola como una región autónoma, libre del dominio del imperio ruso. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, este imperio que antaño fue prominente había desaparecido de todos los textos académicos, registros históricos y mapas, como si nunca hubiera existido. El misterio se profundiza cuando consideramos la eliminación sistemática de Tartaria del reconocimiento global. ¿Por qué desapareció este imperio, antes reconocido, de todos los archivos históricos sin siquiera una explicación? ¿Podría haber sido la eliminación de Tartaria un acto deliberado? La ausencia de este imperio de la historia oficial es tan notable que parece poco probable que se deba a una omisión accidental. Lo que quizás sea aún más fascinante son los restos arquitectónicos que han perdurado. En toda Europa del Este y Asia Central, edificios de piedra macizos, fortalezas en forma de estrella y torres con cúpulas de cebolla se encuentran dispersos por el paisaje. Estas estructuras monumentales, con sus intrincados diseños, no parecen alinearse con la cronología oficial de estas regiones. Las avanzadas técnicas de construcción mostradas en estos edificios sugieren una civilización que había dominado la arquitectura, la acústica y la alineación geométrica de formas que no son reconocidas oficialmente por los estudiosos de la historia. Algunos investigadores sostienen que estas estructuras no fueron construidas por las naciones modernas que ahora ocupan la Tierra, sino que eran restos de la propia Tartaria, una civilización mucho más antigua y tecnológicamente avanzada. Estos edificios muestran signos de una alineación geométrica precisa con los cuerpos celestes, algo que estaba mucho más allá de las capacidades de las sociedades que se sabe que existieron en aquella época. Entonces, ¿por qué se ha borrado a Tartaria de la memoria colectiva? ¿Quién tenía poder para eliminar de la historia a una civilización tan vasta y por qué? La desaparición de Tartaria plantea una serie de preguntas que siguen sin respuesta. ¿Fue Tartaria un imperio real o es simplemente un mito? Si fue real, ¿por qué ha sido enterrada en los registros históricos y qué más hemos olvidado? La búsqueda para descubrir la verdad sobre Tartaria continúa, despertando curiosidad y debate entre historiadores, arqueólogos y teóricos de la conspiración por igual. Top 2. Las ruinas sumergidas del lago Fuxian. En 2001, un equipo de buceadores del Instituto Chino de Exploración Subacuática realizó un descubrimiento bajo el lago Fuxian, en la provincia de Yunnan, que desafiaría todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. A una profundidad de más de 30 metros, descubrieron estructuras de piedra macizas dispuestas en un patrón casi de cuadrícula, con escalones, plataformas y muros que se extendían a lo largo de cientos de metros. Lo que encontraron parecía demasiado estructurado para ser natural, asemejándose a los restos de una antigua ciudad que había permanecido sumergida durante miles de años, pero olvidada por todos los registros históricos conocidos. Con una extensión de más de 3 kilómetros cuadrados, estas ruinas submarinas presentaban signos evidentes de diseño intencionado, lo que planteó preguntas inmediatas sobre su origen. Una estructura central, de casi 12 metros de altura, con lados inclinados simétricos, parecía casi una pirámide escalonada. Este descubrimiento fue revolucionario. Parecía ser anterior a cualquier civilización conocida que pudiera haber ocupado la zona,
incluido el reino de Dian, una civilización de la Edad del Bronce, que antaño floreció cerca del lago, pero que nunca construyó nada remotamente tan monumental como lo que acababa de ser descubierto. Las piedras utilizadas en la construcción eran enormes, algunas de hasta 4 o 5 metros de largo, y pesaban varias toneladas. Lo que resulta más llamativo es que la datación por carbono no pudo aplicarse directamente a la piedra en sí, pero el análisis sedimentario situó el suceso de la sumersión hace más de 1800 años, mucho antes de que la región experimentara el desarrollo urbano avanzado asociado a dinastías como la Han. Lo que hace que el lago Fuxian sea particularmente desconcertante es la falta de cualquier narrativa histórica que pudiera explicar su existencia. Ningún mito, leyenda o registro oficial chino menciona una ciudad en ese lugar, a pesar de que la dinastía Han, que gobernó la región, era conocida por sus detalladas crónicas de asentamientos e infraestructuras. La ausencia total de cualquier referencia a una ciudad tan vasta y sofisticada nos deja con más preguntas que respuestas. Cuando se informó por primera vez del descubrimiento, los medios de comunicación estatales lo cubrieron con una emoción cautelosa, apodándolo incluso la Atlántida de China. Sin embargo, tras un breve periodo de cobertura, toda la atención sobre el yacimiento se evaporó. El acceso a las ruinas se restringió con la excusa de la protección ecológica, y a los investigadores extranjeros se les negaron los permisos para seguir investigando. A pesar de que las imágenes por satélite muestran contornos tenues de geometrías cuadradas bajo la superficie, los esfuerzos de excavación se detuvieron y la información sobre el lugar sigue estando fuertemente suprimida. El inquietante silencio que rodea a la ciudad sumergida del lago Fuxian sugiere una posibilidad preocupante. ¿Podría tratarse de una civilización olvidada que antaño prosperó en la región, solo para ser borrada deliberadamente de la historia? Si es así, ¿por qué fue borrada y qué secretos podrían esconderse bajo las profundidades del lago? Top 3. La ciudad oculta de Nan Madol. En 1928, el etnólogo francés Paul Hammock llegó a la remota isla de Pohnpei, en Micronesia, intrigado por los relatos de una antigua ciudad construida sobre el propio océano. Lo que descubrió allí desafiaba la lógica y ponía a prueba las capacidades conocidas de la población indígena de la isla. Surgiendo de las aguas poco profundas de la costa sureste de Pohnpei, se encontraba un laberinto de islotes artificiales, canales y ruinas monumentales que se extendía a lo largo de 4 kilómetros cuadrados. Se trataba de Nan Madol, una ciudad construida sobre el mar, y a día de hoy nadie puede explicar cómo se construyó. Nan Madol está compuesta por más de 113 millones de kilos de columnas prismáticas de basalto, muchas de las cuales pesan más de 10 toneladas y alcanzan los 4,5 metros de longitud. Estas columnas se apilaron como piezas gigantes de construcción para formar templos, tumbas y muros de más de 7,5 metros de altura. Lo más desconcertante, sin embargo, es el hecho de que no hay canteras en la isla capaces de producir tales piedras. La fuente más cercana de estas columnas hexagonales de basalto se encuentra a más de 40 kilómetros de distancia, a través de selvas densas y escarpados terrenos volcánicos, sin carreteras, carros ni animales de tiro. Ninguna historia oral, mito o leyenda ofrece una explicación de cómo se transportaron estas piedras a través de una tierra tan traicionera. Los lugareños hablan de historias en las que las piedras fueron levitadas hasta su lugar por hechiceros de una tierra lejana. Pero la arqueología convencional descarta estos relatos como folclore. Sin embargo, incluso los ingenieros modernos, al visitar el lugar, admiten que recrear la construcción de Nan Madol con la tecnología actual sería un reto logístico extraordinario y además peligroso. La construcción de Nan Madol sigue siendo un misterio, sin una explicación definitiva de cómo pudo llevarse a cabo un proyecto tan monumental. Las leyendas de los isleños hablan de los constructores, los sodures, una misteriosa dinastía que llegó hacia el siglo XII y desapareció con la misma rapidez en el siglo XVI. Se decía que los sodures tenían la piel más clara que los nativos de la isla, y su llegada marcó un cambio radical en las estructuras religiosas y políticas.
Pero incluso su existencia sigue envuelta en el misterio, ya que no hay registros escritos, herramientas ni restos humanos directamente vinculados a la era de los Sodur. Aún más inquietante es la falta de excavación arqueológica. En la década de 1970, equipos japoneses y estadounidenses intentaron realizar excavaciones conjuntas en el yacimiento, pero sus permisos fueron revocados abruptamente sin explicación alguna. Expediciones posteriores sufrieron fallos en los equipos, tormentas y enfermedades inexplicables, lo que dio lugar a especulaciones de que algo está impidiendo activamente que se siga investigando esta ciudad perdida. Cuanto más aprendemos sobre Nan Madol, más preguntas surgen. Si se trata efectivamente de los restos de una civilización olvidada, ¿cómo acabó una cultura tan avanzada en una isla del Océano Pacífico, construyendo una ciudad tan elaborada y misteriosa? Y, lo que es quizá más importante, ¿qué conocimientos o tecnologías utilizaban para levantar estructuras que aún hoy somos incapaces de replicar? Top 4. El reino perdido de Ubar. En 1992, un satélite de la NASA equipado con un radar de penetración terrestre detectó formaciones inusuales bajo las arenas del Rub al-Khali de Omán, el mayor desierto de arena continuo del mundo. Estas formaciones, apenas visibles a simple vista, se asemejaban a antiguas rutas comerciales que irradiaban desde un único punto. Un lugar que durante mucho tiempo se sospechó que era el emplazamiento de la legendaria ciudad de Ubar. En pocos meses, un equipo de excavación dirigido por el arqueólogo Nicholas Clapp llegó para investigar lo que podría ser uno de los mayores descubrimientos de la arqueología moderna. Durante siglos, las tribus beduinas locales habían hablado de Hiram, la ciudad de los pilares, una próspera civilización mencionada en el Corán que fue destruida por la ira divina. Los exploradores occidentales la habían descartado durante mucho tiempo por considerarla folclore, simplemente otro mito del desierto transmitido de generación en generación. Pero bajo las dunas cambiantes, el equipo descubrió muros derrumbados, sistemas de pozos antiguos y 8 imponentes pilares de piedra caliza, algunos de más de 9 metros de altura. Lo que encontraron no era un mito, era una ciudad, y había estado enterrada durante más de 1000 años. El análisis arqueológico sugirió que Ubar prosperó entre el 200 antes de Cristo y el 301 de Cristo, sirviendo como un centro crucial en la ruta comercial del incienso que conectaba la península arábiga con el mundo mediterráneo. En su apogeo, es probable que Ubar controlara el comercio regional de incienso, una resina tan valiosa que antaño valía más que el oro. La riqueza generada por este comercio permitió a la ciudad construir estructuras monumentales a una escala que antes se consideraba imposible en la Arabia preislámica. Pero ocurrió algo catastrófico. Ubar colapsó, tragada por las mismas arenas que antaño gobernó. La narrativa oficial atribuye la caída de Ubar a un desastre natural, un enorme sumidero geológico provocado por el uso excesivo de sus acuíferos de agua dulce. Sin embargo, la simetría y la forma arquitectónica del sumidero plantean dudas. Parecía casi diseñado, como una cámara acorazada oculta, como si la ciudad hubiera sido sellada intencionadamente. Este descubrimiento, aclamado inicialmente como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo, cayó rápidamente en el olvido. El yacimiento se cerró a los investigadores extranjeros y las imágenes por satélite de la región se volvieron más difíciles de conseguir. Los datos de la NASA se clasificaron y eliminaron de las bases de datos públicas. Los informes del equipo de excavación fueron censurados en posteriores publicaciones académicas. Incluso el propio Clapp tuvo dificultades para continuar su investigación, ya que sus propuestas de seguimiento fueron bloqueadas a cada paso. A pesar de las crecientes pruebas, el interés por Ubar disminuyó y el lugar fue abandonado. La ciudad de Ubar plantea más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente destruida por un desastre natural o fue borrada deliberadamente de la historia? El hecho de que el Corán la mencione como una ciudad de pilares y vincule su destrucción a un castigo divino no hace sino aumentar el misterio. ¿Podría la desaparición de Ubar representar un intento deliberado de eliminar una parte incómoda de la historia? Top 5. La ciudad sumergida de Dwarka.
En 2001, el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India estaba realizando un mapeo por sonar en el Golfo de Cambat, situado frente a la costa occidental de la India, cuando descubrieron algo asombroso bajo el mar. A una profundidad de más de 35 metros, los escaneos por sonar revelaron estructuras de piedras simétricas, calles en cuadrícula y cimientos geométricos que se extendían a lo largo de casi 13 kilómetros cuadrados. Inequívocamente los restos de una ciudad sumergida bajo el océano. Lo que habían descubierto coincidía con la descripción de Dwarka, la antigua capital del señor Krishna, una ciudad que durante siglos se creyó puramente mítica. Según el Mahabharata, una de las epopeyas más antiguas de la India, Dwarka era una ciudad construida de cristal y oro, gobernada por Krishna y protegida por fuerzas divinas. Se decía que había sido destruida por el mar tras la muerte de Krishna, hundiéndose bajo las olas en un gran cataclismo. Durante generaciones, los historiadores descartaron Dwarka como una ciudad simbólica, una metáfora del declive moral o del castigo divino. Pero las ruinas submarinas presentaron pruebas que podrían reescribir la historia del sur de Asia. Lo que hizo que el descubrimiento de Dwarka fuera tan revolucionario fue su antigüedad. La datación por carbono de los artefactos hallados en la ciudad sumergida sugería que ésta tenía entre 7.500 y 9.000 años, lo que la situaba más de 4.000 años antes que la civilización del Valle del Indo. Si las fechas eran correctas, Dwarka podría ser la civilización más antigua conocida en la Tierra, mucho más antigua que las culturas urbanas reconocidas tradicionalmente por la historia. Las ruinas incluían muros largos, carreteras rectas y lo que parecía ser un enorme depósito o tanque, lo que sugiere una planificación urbana avanzada. Algunos artefactos hallados en el lugar presentaban incluso marcas que recordaban a escrituras tempranas, posiblemente anteriores a la propia escritura del Valle del Indo. A pesar de la naturaleza monumental del hallazgo, el gobierno indio emitió solo un breve reconocimiento del descubrimiento. La cobertura mediática fue escasa y no se financió ninguna excavación importante. Se desaconsejó discretamente la participación académica extranjera y la postura oficial sigue siendo cautelosa. El lugar ha sido calificado de geológicamente interesante, pero no se ha realizado ninguna identificación formal. Este silencio que rodea al descubrimiento es preocupante, ya que plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué se ha suprimido tan a fondo un hallazgo tan importante? Algunos investigadores han señalado inquietantes similitudes entre las imágenes de sonar de Dwarka y las descripciones del Mahabharata. Sin embargo, estos hallazgos han sido relegados a publicaciones de nicho, con poco reconocimiento oficial. La ciudad submarina sigue siendo un misterio, con sus secretos enterrados bajo las olas y su verdadero significado ignorado por quienes detentan el poder. Si Dwarka es efectivamente la ciudad perdida de Krishna, las implicaciones son asombrosas. Sugeriría que la historia antigua de la India es mucho más compleja y sofisticada de lo que se nos ha enseñado. Y si Dwarka existió realmente, ¿qué otras ciudades antiguas podrían estar aún esperando a ser descubiertas bajo el mar? Top 6. El misterioso Göbekli Tepe. En el sureste de Turquía, el descubrimiento de Göbekli Tepe ha obligado a historiadores y arqueólogos a replantearse la cronología de la civilización humana. En 1994, un pastor kurdo tropezó accidentalmente con una enorme losa de piedra que sobresalía de la tierra mientras deambulaba por las áridas colinas de la región. Lo que siguió echaría por tierra cualquier noción preconcebida sobre la historia temprana de la humanidad. Bajo miles de toneladas de sedimentos, se descubrió un extenso complejo megalítico formado por más de 200 enormes pilares de piedra, algunos de más de 5,5 metros de altura y con un peso de hasta 20 toneladas cada uno. Göbekli Tepe, que data de alrededor del 9600 a.C., es con diferencia la estructura monumental más antigua jamás descubierta, anterior incluso a las pirámides de Egipto en más de 7.000 años. Pero lo que hace que Göbekli Tepe sea tan desconcertante no es solo su antigüedad, sino su complejidad. Los pilares están dispuestos en recintos circulares, con intrincadas tallas de animales como leones, buitres y escorpiones. Estas tallas no son meras marcas tribales,
sino símbolos que parecen tener un profundo significado religioso o espiritual. Lo que resulta aún más misterioso es el nivel de precisión con el que se tallaron y dispusieron las piedras. Las superficies de algunas de las piedras están pulidas hasta un grado que sugiere el uso de herramientas y técnicas que no deberían haber estado disponibles en una etapa tan temprana de la historia humana. La arqueología convencional ha sostenido durante mucho tiempo que los pueblos neolíticos de esta época eran cazadores, recolectores, sin asentamientos permanentes ni herramientas avanzadas. Pero Göbekli Tepe desafía esta suposición, demostrando que estas personas habían dominado el tallado de la piedra y el diseño arquitectónico mucho antes de lo que se pensaba. Más desconcertante aún es el hecho de que todo el yacimiento fuera enterrado deliberadamente, cubierto intencionadamente con tierra y piedras. Parece que quien quiera que construyó Göbekli Tepe no quería que fuera encontrado. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de enterrar un sitio tan importante y complejo? ¿Fue para preservarlo para las generaciones futuras? ¿O hubo una razón más oscura para ocultarlo? El descubrimiento de Göbekli Tepe ha planteado tantas preguntas como respuestas. Algunos arqueólogos creen que se trataba de un centro religioso, posiblemente el primer complejo de templos jamás construido. Otros sugieren que pudo ser un observatorio astronómico, cuya alineación de los pilares se correspondería con constelaciones que aparecieron en el cielo hace más de 12.000 años. Pero la verdad sigue siendo esquiva, ya que gran parte del yacimiento sigue enterrada bajo capas de tierra. Göbekli Tepe no es solo un yacimiento arqueológico notable, es un desafío directo a nuestra comprensión de la historia humana temprana. ¿Qué conocimientos poseían los constructores de Göbekli Tepe y por qué han permanecido ocultos durante tanto tiempo? Top 7. Los megalitos de Baalbek. En el Valle de la Bekaa, en el actual Líbano, se encuentra uno de los misterios de ingeniería más desconcertantes del mundo antiguo, el complejo de templos de Baalbek. Aunque las ruinas romanas de Baalbek son impresionantes por sí mismas, el verdadero enigma reside bajo estas estructuras clásicas, enormes bloques megalíticos que forman los cimientos de la plataforma del templo. Estos bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 1.200 toneladas, no se parecen a ninguna otra piedra utilizada en la arquitectura romana. Una piedra especialmente colosal, conocida como la Piedra de la Mujer Embarazada, mide más de 21 metros de largo y pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Para contextualizar, eso equivale al peso de 3 aviones Boeing 747 cargados al máximo. Lo que hace que Baalbek sea tan desconcertante es la escala misma de estas piedras y la ingeniería de precisión necesaria para moverlas y colocarlas. La versión oficial afirma que los romanos construyeron el templo en el siglo I d.C., utilizando estas enormes piedras como cimientos. Sin embargo, no existe ningún registro en los textos romanos que describa cómo se transportaron o tallaron las piedras. De hecho, ningún texto antiguo menciona el transporte de estos bloques masivos, y parecen como si siempre hubieran estado allí, descansando silenciosamente en la base del templo. Los estudios geológicos confirman que las piedras se extrajeron en canteras cercanas a Baalbek, pero moverlas por un terreno irregular sin maquinaria moderna sigue siendo un problema sin resolver. Algunos investigadores han propuesto el uso de rodillos o trineos para trasladar las piedras, pero los cálculos demuestran que tales métodos habrían sido imposibles debido únicamente a la fricción. Otros han sugerido teorías más extravagantes, como la levitación mediante sonido o vibraciones, pero estas ideas suelen ser recibidas con escepticismo en los círculos académicos. El hecho es que nadie ha podido explicar definitivamente cómo se transportaron y colocaron estas piedras gigantescas con semejante precisión. A este misterio se añade el hecho de que el estilo arquitectónico de la plataforma megalítica bajo el templo romano no guarda parecido alguno con el diseño romano. Las piedras de la parte inferior están estrechamente ajustadas y algunas muestran signos de erosión que no concuerdan con las estructuras construidas encima. Esto sugiere dos fases de construcción distintas, una mucho más antigua y otra romana. Podría ser que los romanos simplemente construyeran su templo sobre una plataforma ya existente, construida por una civilización desconocida mucho antes de su llegada. A pesar de la enorme magnitud del descubrimiento,
Se han bloqueado los esfuerzos por explorar los niveles más profundos de los cimientos de Baalbek. En la década de 1990, un equipo arqueológico germano-libanés intentó excavar bajo el templo, pero sus permisos fueron revocados misteriosamente. Escaneos por satélite más recientes han revelado bloques adicionales enterrados bajo la superficie, lo que insinúa un complejo aún mayor. Sin embargo, cuanto más profundizamos, más preguntas surgen. ¿Quién construyó la plataforma bajo Baalbek y por qué? ¿Cuál era el propósito de una cantería tan inmensa y precisa? ¿Y por qué los constructores no dejaron registros? Los megalitos de Baalbek siguen siendo uno de los mayores misterios del mundo antiguo, y, a medida que se descubre más, parece que las respuestas solo conducen a más preguntas. ¿Podría ser que una civilización desconocida, con conocimientos y habilidades que superan con creces lo que se nos ha enseñado, fuera responsable de los cimientos de Baalbek? Y si es así, ¿por qué se ocultó a la historia? Top 8. Las ciudades subterráneas de Derinkuyu. En 1963, un hombre de la provincia de Nevşehir, en Turquía, estaba reformando su sótano cuando su mazo atravesó una pared y reveló un túnel oculto tras ella. Lo que siguió fue el descubrimiento de uno de los yacimientos arqueológicos más asombrosos jamás desenterrados, la ciudad subterránea de Derinkuyu. A medida que avanzaban las excavaciones, se revelaba un extenso complejo subterráneo que descendía a más de 85 metros de profundidad, con al menos 18 niveles y capacidad para albergar a más de 20.000 personas. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién la construyó y por qué? Derinkuyu no es una estructura subterránea corriente. Es una ciudad cuidadosamente diseñada con viviendas, almacenes de alimentos, pozos de ventilación, prensas de vino, establos e incluso una escuela. Enormes puertas circulares de piedra, cada una con un peso de varias toneladas, podían hacerse rodar para sellar secciones enteras de la ciudad. Los sistemas de circulación de aire eran tan sofisticados que, incluso en los niveles más profundos, el aire seguía siendo respirable. Se excavaron pozos para acceder al agua dulce, sin exponer a los habitantes a la superficie. Todo en Derinkuyu sugiere que no se trataba de un refugio temporal, sino de un entorno de vida a largo plazo diseñado para la supervivencia. A pesar de su tamaño y complejidad, no existen registros en la historia otomana, bizantina o incluso paleocristiana que expliquen la construcción de Derinkuyu. El folclore local ha atribuido las ciudades subterráneas de Capadocia a seres sobrenaturales o gigantes antiguos. Pero ninguna prueba concreta respalda estas afirmaciones. La mención escrita más antigua de habitantes subterráneos en la región procede del historiador griego Genofonte en el siglo IV a.C., pero esto fue siglos después de que probablemente se construyera la ciudad. Los arqueólogos han especulado con que Derinkuyu se construyó durante el Imperio Hitita, hacia el año 1500 a.C., como refugio ante una invasión, pero la escala y sofisticación de los túneles superan con creces cualquier otra cosa de ese periodo. El esfuerzo necesario para extraer y transportar millones de toneladas de toba volcánica, una roca ligera pero densa, habría exigido miles de trabajadores y una planificación avanzada. Sin embargo, nunca se han encontrado inscripciones, herramientas ni representaciones de los constructores. El misterio se profundiza si se tiene en cuenta que Derinkuyu era solo una de las muchas ciudades subterráneas de la región, algunas de las cuales permanecen selladas o sin explorar. Los esfuerzos por explorar niveles más profundos de Derinkuyu se han topado con resistencia. En los últimos años, las autoridades turcas han alegado motivos de seguridad estructural y preservación del yacimiento, pero varios arqueólogos han afirmado que se les denegó el acceso tras solicitar excavar por debajo del nivel 18. Los escaneos por satélite y los informes locales sugieren que muchas otras estructuras subterráneas permanecen ocultas bajo la superficie, algunas todavía selladas a la exploración. ¿Por qué una civilización antigua llegaría a tales extremos para construir ciudades enteras bajo tierra? Algunos teóricos sugieren que Derinkuyu se construyó para escapar de desastres naturales, como erupciones volcánicas o climas extremos,
pero otros especulan con que pudo ser una respuesta a una amenaza mucho más aterradora, una que venía de arriba. La ausencia de defensas externas y el carácter elaborado y oculto de la ciudad sugieren que sus creadores huían de algo desconocido, posiblemente incluso algo extraterrestre. Las ciudades subterráneas de Derinkuyu no son solo un testimonio de la ingeniería antigua. Son un vistazo a un capítulo misterioso de la historia de la humanidad que ha estado enterrado durante milenios. Si estas ciudades se construyeron para escapar de una amenaza desconocida, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del pasado? Top 9. La misteriosa civilización olmeca. En las selvas del sur de México, los arqueólogos del siglo XIX tropezaron con algo completamente fuera de lugar: cabezas colosales de piedra, cada una de más de 2 metros de altura y con un peso de hasta 40 toneladas, talladas con una precisión asombrosa y rasgos humanos inconfundibles. Estos monolitos no se parecían a nada de lo hallado en la arqueología mesoamericana. No pertenecían a los mayas, ni a los aztecas, sino a un pueblo olvidado, los olmecas. Esta antigua civilización, tan enigmática que sus orígenes siguen siendo un misterio, puede tener la clave para comprender uno de los capítulos más profundos de la historia humana. La civilización olmeca, que floreció entre el 1500 y el 400 a.C., está considerada la cultura madre de Mesoamérica. Se les atribuye el desarrollo del primer sistema de escritura de la región, el calendario e incluso el concepto del cero, elementos que más tarde influirían en los mayas y otras civilizaciones. A pesar de su monumental influencia en las culturas que les siguieron, los olmecas casi nunca aparecen mencionados en los mitos o tradiciones de sus sucesores. Es como si hubieran sido borrados, no solo de la tierra, sino de la propia memoria. En yacimientos como San Lorenzo y La Venta se descubrieron complejos urbanos enteros, sepultados bajo espesas capas de selva. Estos lugares contenían pirámides, plataformas ceremoniales, sistemas de acueductos e intrincadas redes de drenaje. Sin embargo, a diferencia de los mayas o los incas, los olmecas no dejaron textos conocidos que explicaran quiénes eran o por qué desaparecieron. Su escritura sigue sin descifrarse y su lengua es aún desconocida. Incluso su etnia ha sido objeto de debate, ya que las cabezas de piedra, con sus diseños de cascos y sus amplios rasgos faciales, han suscitado un sinfín de teorías, algunas de las cuales las vinculan con orígenes africanos, asiáticos o incluso extraterrestres. El aspecto más inquietante de los olmecas es lo brusco de su desaparición. Hacia el año 400 a.C., las ciudades olmecas fueron abandonadas sin signos claros de guerra, epidemias o desastres climáticos. Algunas estructuras fueron desfiguradas deliberadamente y otras enterradas ritualmente. En varios yacimientos se colocaron ofrendas de jade, obsidiana y adornos de concha sobre templos demolidos, como si la propia civilización hubiera decidido desvanecerse o hubiera sido obligada a borrar su existencia. Los intentos de seguir estudiando a los olmecas se han topado con una resistencia silenciosa. En la década de 1980, un equipo dirigido por mexicanos propuso que las avanzadas técnicas de metalurgia halladas en artefactos olmecas aislados sugerían el contacto con otros continentes. Su artículo fue bloqueado para su publicación en las principales revistas. Las exposiciones de los museos que describen los logros de los olmecas son notablemente escasas y a menudo se presentan como precursores de culturas más legítimas como la maya. En 2002, una enorme tablilla de piedra que contenía lo que podría haber sido un detallado calendario olmeca resultó misteriosamente dañada mientras estaba guardada antes de que pudiera ser traducida. Incluso el término olmeca es una etiqueta impuesta siglos después por los aztecas, que significa gente del país del caucho. No es el nombre que ellos mismos se daban. No conocemos su verdadero nombre ni sabemos por qué construyeron lo que construyeron. Y, por supuesto, no sabemos por qué desaparecieron, sin dejar legado en las culturas en las que influyeron. El silencio que rodea a los olmecas es ensordecedor y plantea la pregunta: si fueron la primera gran civilización de Mesoamérica, ¿quién los borró de las historias que siguieron?
¿Y por qué no se ha permitido a nadie recordarlos? Top 10. Los Anunnaki y sus ciudades. En 1849, el arqueólogo británico Austin Henry Layard descubrió las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, en el actual Irak. Entre los artefactos recuperados había más de 20.000 tablillas cuneiformes, muchas de las cuales contenían referencias a los Anunnaki, un grupo de figuras enigmáticas descritas en los textos sumerios como seres que venían de los cielos. Los Anunnaki no eran representados como dioses en el sentido tradicional, sino como gobernantes, ingenieros, jueces e incluso mineros. Se decía que habían descendido a la tierra, gobernado ciudades e impartido conocimientos avanzados a la humanidad antes de desvanecerse misteriosamente sin dejar rastro. Las ciudades en las que reinaron los Anunnaki, Aridu, Nippur y Uruk, se consideran algunos de los centros urbanos más antiguos de la historia de la humanidad y datan del 4000 a.C. o incluso de antes. Estas ciudades albergaban algunas de las tecnologías e infraestructuras más sofisticadas de la época, desde avanzados sistemas de riego con compuertas, diques y canales, hasta maravillas arquitectónicas como los zigurats, pirámides escalonadas alineadas con coordenadas celestes. Se creía que los Anunnaki habían enseñado a los humanos a construir estas increíbles estructuras, proporcionándoles unos conocimientos muy adelantados a su tiempo. Uno de los aspectos más desconcertantes de los Anunnaki es su asociación con avanzados conocimientos astronómicos. Los sumerios, bajo la guía de los Anunnaki, crearon cartas estelares que representaban con exactitud planetas como Urano, Neptuno y Plutón, planetas que son invisibles a simple vista y que solo se descubrieron en la era moderna con telescopios. ¿Cómo podían las civilizaciones antiguas conocer estos planetas lejanos sin tecnología moderna? Esta pregunta ha alimentado las especulaciones de que los Anunnaki no eran meras deidades, sino quizás visitantes extraterrestres que trajeron consigo conocimientos de más allá de la Tierra. Los historiadores convencionales han descartado durante mucho tiempo los relatos de los Anunnaki como metáfora religiosa, advirtiendo contra la interpretación del mito como historia. Sin embargo, algunos detalles de los textos sumerios se resisten a esta interpretación. La lista real sumeria, un texto antiguo hallado en múltiples copias en diferentes ciudades, registra una lista de reyes que reinaron durante miles de años, incluso decenas de miles, antes de que un gran diluvio reiniciara el mundo. A esta lista le sigue una transición fluida a gobernantes confirmados históricamente. ¿Por qué los escribas integrarían gobernantes reales dentro de una cronología de dinastías imposibles? La historia de los Anunnaki ha adquirido un nuevo matiz de intriga en los tiempos modernos, al revelarse que muchas de las tablillas más controvertidas de los Anunnaki fueron saqueadas durante la invasión de Irak en 2003. Entre los objetos desaparecidos se encontraban las tablillas que describían detalladamente a los Anunnaki. Aunque algunos de estos artefactos han sido recuperados, muchos siguen desaparecidos, y su pérdida plantea preguntas inquietantes. ¿Qué conocimientos contenían esas tablillas? ¿Por qué fueron objeto de robo? Las imágenes por satélite de los emplazamientos de las antiguas ciudades sumerias han revelado cámaras subterráneas y depresiones circulares, lo que sugiere la presencia de túneles o bóvedas que permanecen sin explorar. Pero muchos de estos lugares están vedados debido a la inestabilidad política o a restricciones administrativas. ¿Por qué hay tanta resistencia a explorar los orígenes de nuestras primeras ciudades? ¿Por qué los Anunnaki, seres descritos no solo en textos sumerios, sino también en registros babilonios, asirios y acadios, son sistemáticamente descartados como mito? Si los Anunnaki fueron reales, puede que su desaparición no fuera cuestión de muerte, sino de partida. Y si nunca fueron realmente dioses, sino algo más, algo que una vez supimos reconocer, entonces quizás lo que llamamos mitología no es más que el residuo de la memoria. Y si esos recuerdos fueron borrados o enterrados, queda la pregunta: ¿quién se beneficia de nuestro olvido? A través de los desiertos, bajo los océanos y sepultadas bajo capas de tierra olvidada, estas 10 civilizaciones ofrecen algo más que misterios. Ofrecen un espejo de nuestro pasado. Cada ruina, cada calle sumergida y cada pilar tallado
refleja lo que la humanidad fue una vez y lo que podría haber sido. Estas civilizaciones no fueron primitivas ni lineales en su progreso, sino brillantes de formas que solo ahora empezamos a reconocer. Los restos de Tartaria, la ciudad sumergida bajo el lago Fuxian, la precisión de Göbekli Tepe y las maravillas de ingeniería de Baalbek no son meras curiosidades. Son capítulos de la creatividad humana, escritos en piedra, agua y silencio. Nos recuerdan que han habido otros caminos, igualmente profundos, que mezclan el mito con la ingeniería, el espíritu con la estructura, la geometría con el ritual. Y mientras la narrativa moderna del progreso domina, estas civilizaciones perdidas nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión del pasado. Estas civilizaciones no se limitaron a construir, comprendían las estrellas, la ciencia de los materiales y la geometría. Construyeron durante milenios, creando monumentos que resistieron el paso del tiempo. ¿Qué conocimientos se perdieron cuando estas civilizaciones desaparecieron? ¿Qué podríamos redescubrir si prestáramos más atención a las ruinas que dejaron atrás? Estas ciudades aún existen. Sus misterios siguen desafiándonos, y sus preguntas siguen resonando en nuestro mundo, pidiéndonos que recordemos lo que una vez supimos y que lo llevemos adelante hacia el futuro.